Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca el curso de geometría. Vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Dice que en todo triángulo rectángulo, ojo, y escucha bien esto, solo en triángulos rectángulos se aplica el teorema de Pitágoras. En otro tipo de triángulos no. Entonces, dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero, ¿qué es la hipotenusa? ¿Qué son los catetos? Para que tú apliques bien esta fórmula, ya el teorema de Pitágoras, necesitas identificar correctamente los lados del triángulo rectángulo. Entonces, aquí tenemos un dibujo de un triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene uno de sus ángulos que mide 90 grados. Uno de los ángulos mide 90 grados. Entonces, por eso es un triángulo rectángulo. Ahora, aquellos lados del triángulo que forman 90 grados se van a llamar catetos. ¿Ya? Este lado es un cateto, este otro lado es cateto. Y por ende, el lado más grande es el lado que sobra, el lado que está al frente de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Entonces, observa bien, gráficamente tú puedes distinguir que las distancias de los tres lados son de tamaños diferentes, pero siempre la hipotenusa va a ser más grande, más grande. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. No necesariamente tienes que ver los números o las letras, tienes que ver la gráfica. En la gráfica, la pista es que la hipotenusa siempre es el lado más grande. Ojo, recuerden eso porque a la hora de hacer los ejercicios les voy a preguntar por qué. Ahora, profesor, ¿y si el triángulo está en otra posición? Aún así, aunque el triángulo gire para cualquier lado, los catetos siempre van a ser aquellos lados que están formando 90 grados. Aquellos lados que forman 90 grados se llaman catetos. Y el lado más grande se va a llamar hipotenusa. El lado más grande se va a llamar hipotenusa. Listo. Entonces, ahora sí, viene la parte de la fórmula. Para no utilizar palabras largas, vamos a darle valores con letras a los lados del triángulo. La hipotenusa va a estar representado por H, ¿ya? H va a ser la hipotenusa. Los catetos van a estar representados por cateto 1 y cateto 2, ¿ya? C1, C2. Entonces, hipotenusa, H. Cateto 1, C su 1. Y cateto 2, C su 2. Así se dice, o C1 o C2. Básicamente es lo mismo, ¿ya? Listo. Entonces, ahora la fórmula. ¿Qué nos dice? Pitágoras nos dice, es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? El teorema de Pitágoras es igual a hipotenusa al cuadrado y cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Listo? Entonces, para no utilizar palabras largas, vamos a utilizar justamente esas letras. H al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. De esa forma lo vamos a simbolizar la fórmula. Así vamos a poder trabajar más rápido. ¿Listo? Entonces vamos con ejercicios de aplicación. Entonces, nos piden determinar el valor de X, por ejemplo. A ver, Sitka, vamos a trabajar con Sitka. Sitka, la fórmula del teorema de Pitágoras es H al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar hoy. La pregunta es, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto 1 y cuál es el cateto 2? ¿Cuál es la hipotenusa en esa gráfica, en ese triángulo rectángulo, Sitka? 5. Muy bien, Sitka. El lado más grande del triángulo rectángulo es la hipotenusa. ¿El cateto 1 cuánto sería? X. X. Puede ser X o puede ser 4. Entre los catetos no hay distinción. ¿Y el cateto 2 sería por descarte? 4. 4. Listo. A ver. Entonces, ahora
reemplazo los valores en la fórmula. Díctame. H. ¿Cuánto vale H, Cinta? Hipotenusa. ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto vale H? 5. 5. ¿Al? Al exponente 2. Muy bien. ¿Y eso es igual a cuánto? A X. X al cuadrado más 4. 4 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 5 al cuadrado, Sitka? 25. 25. Eso es igual a X al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿y cuánto es eso? 16. 16. Ahora, la X al cuadrado se queda sola, así que más 16 pasa a restar. 25 menos 16 es igual a X cuadrado. ¿Cuánto sale esta resta, Sitka? 9. 9. Entonces, 9 es igual a X cuadrado o X cuadrado es igual a 9. Ahora, la pregunta del millón. Si aquí es potencia y yo quiero pasar la potencia al otro lado, ¿cuál es el opuesto de la potencia? De la adición es sustracción, de multiplicar es dividir. Y de la potencia, ¿cuál es su opuesto? ¿Mm? ¿Sabes, Itka? ¿Sabes? Creo que Samuel sabe. A ver, Samuel, ilumínanos. Raíz cuadrada. Muy bien, raíz cuadrada. Muchas gracias, Samuel. Entonces, la potencia 2 pasa a ser raíz cuadrada, ¿ok? Entonces, este 2 ahora es índice de la raíz, pero el 2 no se escribe, así que pasa a ser raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9, Sitka? 3. 3, muy bien. Entonces, X va a ser igual a 3, y ahí termina el ejercicio. Eso es todo lo que se debe hacer. ¿Ok? Eso es todo lo que se debe hacer. Listo. Vamos con otra pregunta. A ver, ¿con quién trabajo? A ver. Vamos con César, ¿ya? Vamos con César. A ver, César. Yo tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto 1 y cuál es el cateto 2? X, profesor. Ya, hipotenusa es X. Cateto 1. 4, 3 elevado a la raíz, profesor. Ya, aquí se lee 4 raíz de 3 o 4 por raíz de 3, ¿ya? Raíz cuadrada de 3. Entonces acá es 4 por raíz cuadrada de 3. Y acá abajo, ¿cuánto sería? 4, profesor. 4, listo. Ahora reemplacemos esos valores en el teorema de Pitágoras. Entonces, H, ¿cuánto es? X al exponente 2. Bien, es igual a 4 raíz de 3 elevado al exponente 2, profesor. muy bien, todo elevado al exponente 2, todo, todo, todo. Más, 4 elevado al exponente 2. listo. Entonces, aquí x al cuadrado, no se hace nada, continúo. ¿Cómo se trabaja en teoría de exponentes un producto elevado a un exponente? ¿Qué se hace con el exponente? ¿Te acuerdas? No, profesor. Ya, lo pongo en función de lo que ustedes han visto. Si yo tengo a por b al cuadrado, es lo mismo que a al cuadrado por b al cuadrado.
O sea que el exponente tiene que afectar a los dos factores. Entonces, siguiendo esto, César, díctame que tendría que colocar aquí. 8 raíz de 1, profesor. 8. 8 raíz. ¿Tengo que multiplicar o tengo que elevar al cuadrado el 4? ¿Qué dices? 16. Ah, 16. Ya, César se va de avance y quiere hacerlo ya mismo. Ya. Vamos a poner así para que se den cuenta de dónde aparece. Y esto sería raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿ok? Raíz de 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. Espérate, voy a borrar esto para que no me estorbe después. Listo. Entonces, ahora, resuelvo. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 16 multiplicado por, aquí, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado? ¿Sabes cómo hacer eso, César? No, profesor. Ya, observa. Propiedades de la radicación. Esto es 2. Y este exponente va a pasar a dividirlo. ¿Ok? Entonces tendrías el 2 del exponente entre el 2 del índice. Por lo tanto, es 3 a la 1, que es 3. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo el índice y la potencia que son iguales, simplemente se simplifican. Por lo tanto, aquí queda lo que está adentro. 16 por 3 más 16. ¿Entendiste, César? Sí, profesor. Listo. Listo, listo. Entonces, eso lo van a aplicar de ahora en adelante cuando veamos este tipo de ejercicios. Continuamos. X al cuadrado es igual a 16 por 3. 16 por 3. 48, profesor. Listo. Más 16. X al cuadrado es igual a... ¿Cuánto es 48 más 16? 64, profesor. 64. Listo. Entonces, esa potencia 2 al otro lado, ¿cómo pasaría? A raíz, profesor. Muy bien, raíz cuadrada. Ah, ¿por qué se fue para arriba? Entonces acá sería raíz cuadrada de 64. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 64, César? 8, profesor. 8. Y esa sería la respuesta. Listo. Muy bien. Continuemos. A ver, siguiente ejercicio. A ver, vamos con Valerie. ¿Ya? Vamos a trabajar con Valerie. Valerie, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? ¿Quién cateto 1 y quién cateto 2? La hipotenusa vale X. Muy bien, el lado más grande del triángulo rectángulo. Cateto 1, 2 y el otro 2. Listo, ya tengo los valores. Reemplazo, díctame. X al cuadrado igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. X al cuadrado es igual a 4 más 4. X al cuadrado es igual a 8. X al cuadrado, no, X igual, y la potencia pasa a raíz. Raíz de 8. Raíz de 8 tiene, perdón. Claro, el 8 tiene raíz cuadrada.
No tiene, profesor. No tiene raíz cuadrada exacta. ¿Qué se debe de hacer? Hay situaciones, por ejemplo, como la raíz de 3, en que no se puede trabajar más. Raíz de 5, tampoco. Raíz de 7, tampoco. Raíz de 14, raíz de 10. Son raíces que simplemente se deben quedar como están, ¿ok? Pero hay raíces, por ejemplo, el 8, que si yo lo descompongo en sus factores, ¿ya? ¿A qué me refiero con factores? Aquellos números que multiplicados me dan 8. Entonces, coloco aquí dentro de la raíz 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? Estoy descomponiendo el 8 en factores. Listo. Ahora, la raíz cuadrada justamente es para números que están elevados al cuadrado, para poder hallar sus soluciones. Entonces, puedo juntar dos que son iguales, dos números o factores que son iguales. En este caso tendría 2 al cuadrado, porque 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 2. Y luego viene propiedades de la radicación. Creo que eso hemos hecho al principio, ¿no? En el primer bimestre hemos hecho propiedades de la radicación, creo. No me acuerdo, creo que sí, que como les he enseñado también aquí texto y a segundo nivel, no recuerdo bien ya. Aquí aplicamos algo que también les enseñé, ya me acordé en dónde les he enseñado. Les enseñé esto para cuando hicimos radicación de monomios. ¿Qué se hace cuando se multiplican los factores? Separo la raíz cuadrada por cada factor. 2 al cuadrado dentro de una raíz cuadrada y raíz cuadrada de 2. Mira, estoy aplicando la misma raíz, pero separado. Ahora, aplico la misma idea de hace rato. Si este es exponente 2 y esto es índice 2, se van. Por lo tanto, me queda 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Este de aquí no tiene solución y ya no se puede separar más, así que quedaría así la respuesta. ¿Ok? Espérense, voy a colocar esto aquí porque si lo tacho de repente no se ve, entonces así. Listo. Y está. Ya. Entonces, esta solución sale 2, pero esta raíz cuadrada ya no tiene. Entonces, lo que hemos hecho es sacar uno de los factores al cuadrado, lo hemos sacado como respuesta fuera de la raíz y se convierte en 2 raíz de 2. ¿Listo? De esa manera vamos a trabajar en algunos casos. Ya no todos los triángulos son exactos, no todas las distancias son exactas, algunas salen con decimales, justamente por eso aparecen esas raíces. ¿Ya? Esas son explicaciones que vamos a ver después todavía. Porque la próxima semana, como vamos a hacer triángulos notables, en los triángulos notables la relación a veces tiene que es multiplicado por una raíz. Puede ser raíz de 3, raíz de 4, raíz de 2, raíz de 7. Entonces, por ahora vamos a ir como que desbozando ahí algunas cositas. Listo. Vamos con otro ejercicio. Muy bien, Valeria. Hasta ahí está bien. Vamos con otro ejercicio. Este es un ejercicio de interpretación, ¿ok? Un ejercicio de interpretación. Entonces, ¿con quién trabajamos? A ver. Trabajemos con Samuel. A ver, Samuel, lee por favor qué dice. ¿Qué dice el ejercicio? Puedes apagar tu cámara si quieres para que el internet fluya mejor y te escuchemos. Lee, una por favor. escalera de 3 metros Sigue. se apoya en una pared vertical, de modo que el pie de la escalera está a 5 metros de la pared. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Ok, entonces este es un ejercicio de interpretación. Tú tienes que interpretar lo que te está diciendo. Aquí dice, hay una escalera que mide tantos metros, ¿ya? Se apoya en una pared. Cuando tú apoyas una escalera en una pared, se ve de esta forma, ¿cierto? Se tiene que inclinar, se inclina la escalera. Entonces se va a ver de esta forma. Fíjate que nos están preguntando qué altura en metros alcanza la escalera. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? O sea, la altura vendría a ser esto de aquí, ¿cierto? Ahora, en geometría, las alturas siempre forman 90 grados con
la base, que en este caso vendría a ser el piso. El piso sería la base del triángulo y la altura sería la pared. Por lo tanto, aquí se va a formar, si te das cuenta, junto con la escalera se está formando un triángulo, ¿qué? Triángulo Rectángulo. rectángulo, ok, muy bien. Ahora, vamos a colocar la información que nos da el ejercicio. ¿Cuánto mide la escalera? 13 metros. Entonces te está diciendo que toda esta distancia, ya todo el largo de la escalera son 13 metros. Listo. Ahora, ¿qué otro dato nos da? Que la pared La pared mide ¿cuánto? ¿Dice o no dice? se apoya en una pared vertical de modo que el pie de la escalera está encima. Ok, no. El piso, o sea, ajá, ahí, ¿Ah? 5. Mide 5 metros. Ajá, ahí. 5 metros, muy bien. Como la escalera se ve medio del lado, ¿ya? Vamos a asumir que lo estamos mirando desde este punto, ¿ya? Desde aquí. Entonces, hasta ahí más o menos mediría los 5 metros. ¿Okay? Entonces tenemos 13 metros, 5 metros. Listo. ¿Cómo hallarías tú en esta distribución de medidas, cómo hallarías tú este lado? Si tienes un triángulo rectángulo y conoces dos de estos lados. ¿Aplicando qué cosa? ¿Ven? X. Asignándole una variable. Muy bien. Asigno una variable. Ahora este es X. Listo. ¿Qué fórmula utilizarías para hallar esa X? La suma de los ángulos. ¿Qué estamos haciendo hoy día? De Pitágoras. Eso. Suma de los Justamente catetos. ajá, estamos haciendo justamente ese tema con esa intención. Recuerda, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Listo. Pregunta, ¿cuál es la hipotenusa? ¿Cuál es el cateto 1? ¿Cuál es el cateto 2? Ah, la hipotenusa. ¿Cómo dices? La hipotenusa es X. A ver, fíjate bien. ¿Cuál es el lado más grande del triángulo rectángulo? Ah, ya sé. La hipotenusa es 13 metros al cuadrado. ¿Al cuadrado? Espérate, primero díctame No. díctame los datos nada más. 13 cateto 1X y cateto 2, 5 5 metros. Ya, puedo colocarlo en metros. Al final me va a salir en metros, ¿ya? Pero al final me va a salir en metros porque todas las distancias están en metros. Si quiero lo uso con todo y metros o si no lo pongo al final, ¿ya? Para no marearnos, vamos a colocar las unidades al final. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar como si fuese 13 y 5 nada más. Estos valores reemplázalos en la fórmula. A ver, díctame. ¿Cómo comenzaría? 13 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. Listo. Y eso es igual a X al cuadrado más 25. 25. 25 pasa a, Restar. entonces, 169 menos 25. ¿A qué es igual esa resta? 144. 144. Y entonces la potencia pasa a... A dividir. Tú mismo me diste la respuesta hace rato. C raíz cuadrada. Ajá. Cuidado. No te olvides. Listo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 144?
12. 12. Listo. Y ese sería el resultado. X vale 12. Entonces, ¿qué preguntan? ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Sería 12 metros. Metros. Listo. Metros. Sería la respuesta. 12 metros. Muy bien. Otro ejercicio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién será el ganador del premio mayor? A ver, vamos con Fernando. A ver, Fernando. Lee, por favor. ¿Qué dice? Hallar la medida en centímetros de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 10 centímetros. Ok, entonces nos habla de la diagonal de un cuadrado. Primero dibujamos un cuadrado y de eso trazamos una diagonal. Ahí está la diagonal. Ahora, nos piden hallar la medida en centímetros de esa diagonal. Y los lados del cuadrado, ¿cuánto miden, Fernando? 10. 10. Entonces, estos son 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Ya. Pregunta de geometría con respecto a cuadriláteros. Un cuadrado, ¿cómo son sus ángulos internos? ¿Cuánto miden? Aquí, en las esquinas. ¿Cuánto miden los ángulos de un cuadrado? ¿Iguales? Ya, son iguales, todos son iguales, pero ¿cuánto miden cada uno? 10. No, ángulos, ángulos, las esquinas, esto de aquí. ¿Cuánto miden cada una de las 90. esquinas? Muy bien, Fernando, 90. Son como cuadraditos, si es que se acuerdan de los cuadraditos que van en las esquinas, esto vale 90. Muy bien, Fernando, muy bien. Excelente, excelente. Ahora sí. Fíjate que la diagonal junto con los lados del cuadrado están formando un triángulo. ¿Triángulo qué? Interno. Triángulo, ¿cómo se llama el triángulo que tiene uno de sus lados que mide 90 grados? Triángulo Angular. rectángulo, ya, cerca. Triángulo rectángulo. Entonces, si esto es un triángulo rectángulo, yo para hallar esta diagonal que no conozco, que va a valer una X, ¿ya? Para hallar yo esa diagonal, ¿qué fórmula aplicaría? Dato curioso, es lo mismo que estamos trabajando el día de hoy. No me acuerdo, pero... ¿No te acuerdas qué tema estamos haciendo el día de hoy? Teorema de Pitágoras. Eso estamos haciendo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Listo. Entonces, ahora me tienes que decir cuánto vale la hipotenusa, cuánto el cateto 1 y cuánto el cateto 2. En este triángulo, mira, aquí, en este triángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo que estamos analizando. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto? 10. ¿Por qué 10 es la hipotenusa? Lo dije al inicio, ¿verdad? Iba a preguntar por qué. ¿Cómo sabemos que es una hipotenusa? ¿Cuándo sabemos que es un cateto? Tienen sus razones. Si no identificamos correctamente, no vamos a obtener la respuesta correcta. Entonces, ¿por qué 10? Solo porque esté de ese lado no significa que sea la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. Si tú observas la gráfica, no importa las letras y los números. Observa los lados. ¿Cuál es el lado más grande del triángulo rectángulo? 90. No. Lado, distancia. Todos son iguales, profe.
Mira, esto es un triángulo, esto que está aquí. Este lado tiene un valor, este lado tiene un valor y este lado, que es la diagonal, tiene otro valor. Mira el tamaño. ¿Cuál es el lado más grande del triángulo? X. X. La hipotenusa en la gráfica siempre se va a ver como el lado que tiene más tamaño. Aquí, este lado es más pequeño que la hipotenusa y este vale lo mismo, por lo tanto, la hipotenusa es X. Si no identificas correctamente la hipotenusa, la fórmula no va a salir correctamente. Listo, entonces la hipotenusa es X. ¿Cuáles son los catetos? 10. 10 y 10. Ya 10 centímetros y centímetros. Al final podemos colocar en la respuesta la solución y la medida. Listo. Ahora reemplazo, díctame. ¿Cómo reemplazaría eso en la fórmula? X al cuadrado igual a 10 centímetros al cuadrado. Ya. Vamos a dejar centímetros para el final y así no nos hacemos problemas. Más 10 al cuadrado. al cuadrado. Listo. Entonces, X al cuadrado es igual a 100 más 100. 100 más 100. Listo. ¿Cuánto es 100 más 100? 200. 200. La potencia pasa a... A dividir. ¿Seguro? El opuesto de la multiplicación es división. El opuesto de la potencia, ¿qué es? Raíz cuadrada. Muy bien, excelente. Raíz cuadrada de 200. Ahora la pregunta del millón sería, ¿200 tiene raíz cuadrada exacta? No. No. ¿Qué se hace cuando sucede eso? Se buscan los factores de 200. Entonces yo voy a descomponer 200 en factores que se multiplican. Por ejemplo, 2 por 2 por, a ver, sería 10 por 10 por 2, ¿no? Serían 3, 2. 2 por 5 por 5. Ahí me faltó un pedazo. Listo, continúo hasta acá. Mira, he sacado 2 por 2, 4, por 2, 8, por 5, 40, 40 por 5, 200. Lo he descompuesto en factores. ¿Para qué? Para juntar aquellos que son iguales. Por ejemplo, este 2 con este 2 son 2 al cuadrado. Por 5 por 5 también son 5 al cuadrado. Y este 2 se quedó solito, ahí está, solito. Y todo eso dentro de la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, aplico propiedad de la radicación, mucho, solo para uno. Y voy a separar esos factores. Entonces acá coloco raíz cuadrada de 2 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. Entonces cada uno dentro de una raíz cuadrada. Entonces al final, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado? Aquí, ¿cuánto sale? ¿No? Cuando es al cuadrado, si tú quieres, mira, ponlo de esta forma. 2 al cuadrado es 4. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, es como si eliminaras el índice con el exponente. Esto es 25. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? No tiene. Raíz cuadrada de 25. 25. 5. 5. Entonces, básicamente es eliminar el índice con el exponente. 2 por 5 por raíz cuadrada de 2. Esto no tiene raíz exacta en par. Listo, entonces me quedé por aquí. Entonces aquí era raíz cuadrada de 2. Entonces x es igual a ¿cuánto, Fernando? 10. 10 por... Raíz cuadrada de 2. Listo. Entonces, cuando hagamos la próxima semana triángulos notables, nosotros vamos a poder ir de aquí a aquí, de frente, sin hacer todo esto. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en los triángulos rectángulos hay algunos que te permiten trabajar de forma directa. Entonces, eso les voy a enseñar todavía la otra semana, pero ya para que más o menos
vayan teniéndolo en cuenta, ¿no? Para que de repente si les resulta confuso esta parte de aquí, porque intento explicarlo de la forma más visible posible y no tanto, se hace esto, se hace lo otro, no, sino para que ustedes vean de dónde sale. Entonces, por eso lo hago así largo, para que ustedes observen por qué es la respuesta así. Pero la otra semana, con los triángulos notables, tú solamente observas cuáles son las relaciones, reemplazas y sale de frente. O sea, sale más rápido. ¿Ya? Aquí estamos viendo por qué es la razón. ¿Ya? La otra semana lo vamos a ver más directo. Otro ejercicio. ¿Quién me falta? Antoinette y Leonel, ¿no? Ya, vamos a trabajar con Antoinette primero. A ver, Antoinette. ¿Dónde está Sí, Antoinette? profesor. Listo. Aquí estoy. Lee, por favor. Lee, por favor. Haya la medida en centímetros de la altura de un rectángulo cuya base mide 35 centímetros y su diagonal 37 centímetros. Ya, entonces nos hablan de un rectángulo, mira, el cual nos están pidiendo su altura. La altura de un rectángulo es este lado, ¿verdad? Sí. Este lado es la altura. Si trazáramos una diagonal, ¿ya? Si trazáramos una diagonal se vería de esta forma, de esquina a esquina. Ahora, nos dan dos datos. ¿Cuál es el primer dato? Su base mide 35 centímetros. Entonces, este dato nos dice que este lado del rectángulo mide 35 centímetros. ¿Qué otra cosa nos dan? Y que su diagonal mide 37 centímetros. Entonces, aquí colocaríamos 37 centímetros. Y nos piden la altura, que es un valor que yo no conozco. Muy bien, Antonio. Ahora, si observas ahí, antes de poder aplicar esto, tienes que distinguir, ¿eso es un triángulo rectángulo? ¿Cómo lo demostrarías? Con el cuadradito abajo, valor Ya. 90. Esto es 90, ¿por qué razón? Porque la figura principal es un Rectángulo. rectángulo y todo rectángulo tiene 90 grados en sus esquinas. Entonces, eso lo demuestra. Ya geométricamente ya está demostrado que un triángulo tiene 90 grados en todas las esquinas. Una vez que tú determinas que eso es 90, recién puedes decir, aplico teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema dice, hipotenusa al cuadrado es cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 37 centímetros. Muy bien, 37 centímetros. ¿Cuál es el cateto 1? Es X. ¿Y el cateto 2? 25 centímetros. Listo. Entonces, ahora reemplazo. Díctame. La fórmula de vida. Sí, de frente ya reemplazando. 37 centímetros al cuadrado es igual a X al cuadrado más 25 centímetros al cuadrado. Listo. Apenas si te escucho por la interferencia. ¿Cuánto es 37 al cuadrado? Lápiz, hoja. Si hay calculadora, calculadora, no hay problema. $1,469. 1469, listo. ¿Y cuánto es 35 al cuadrado? Dios, se va a aprender. Profe, 1400. ¿Sí? No, no puede acabar el texto. 225. Está 1469. A ver, espérense, despacio. Antoinette. Sí, ahorita me he hecho confundir, he puesto un garabato. Espérense, dejen que Antoinette lo haga. Pero el otro es 1469 según lo que me ha dictado. Y yo debo de suponer de que está bien, pero me voy a asustar. Más, sí, mi clase. Listo. Ay, mujer. Apúrate, Antoinette, que se nos va. ¡Ay, espérense! Ya, aquí es. Ya me salió, profesor, me salió 1225. Ya, muy bien. Aquí es 3. Ahí es 3. 1225. Ya. A ver, Antoinette, regresa aquí. Vuelve aquí, Antoinette. Ya.
Ya. Aquí era 1369. Ya lo corroboré. Ahora, pasa a restar. Sería 1369 menos 1200. ¿A qué es igual esa sustracción? A 142. ¿42? 42. ¿42? 43. ¿43? Ay, yo no estoy confundida también. ¿43? ¿Y ya? 4. 4. 44. 4. Ahora sí, la potencia pasa a A raíz cuadrada. raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 174, ¿a qué es igual? 12. A 12. Entonces, x vale 12. Y ya está. Listo. Se acabó el problema. Claro, estás vomitando. Muy bien, Antoinette. Antoinette, el micro, Antoinette. Ya. Ah, ya. Listo, ahora sí, último. Vamos con Leonel. Ya, vamos con Leonel. Aquí, Leonel, lee, por favor. Utiliza el teorema de Pitágoras para hallar la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 10 centímetros y sus lados iguales 13 centímetros. Listo. Entonces dibujamos un triángulo isósceles. ¿Ya? Ahí está el triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica de los triángulos isósceles, Leonel? Que tienen dos lados iguales, profesor. Ya, entonces, según la gráfica, es fácil detectar cuáles son los lados iguales, que serían este de aquí y este de aquí. ¿Listo? Esos son los iguales. Ahora, ¿qué nos piden hallar? Hallar la altura. Para hallar la altura de este triángulo, debemos trazar una línea que justamente se llama la altura. La altura se traza para este tipo de triángulos, se traza desde este vértice, ya creo que les enseñé esto el año pasado, se trata desde este vértice hacia la base, de tal manera que forma un ángulo de 90 grados. 90 grados, esa es la característica de la altura. Toda altura con la horizontal o con el lado en el que se está trazando, de esta manera forma un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, si ahí ya te das cuenta, tenemos dos triángulos rectángulos. Luego nos dice, la base del triángulo isósceles, ¿cuánto vale? 10 centímetros. 10, o sea que todo esto vale 10. ¿Y cuánto valen sus lados iguales? 3 centímetros. Entonces, este vale 13 centímetros y este vale 13 centímetros. Ahora, Leonel, con mucho cuidado observa, ¿ya? Con mucho cuidado observa. Si yo quisiera hallar la altura, que es este lado que está aquí, que digamos que vale un X, ¿ya? Este lado que está aquí. ¿Qué valores utilizaría para hallar esa X? ¿Quién sería la hipotenusa? ¿Quién sería el cateto 1? ¿Y quién sería el cateto 2? A ver, observa ahí. ¿Quién sería la hipotenusa? ¿Quién el cateto 1? ¿Y quién el cateto 2? Hipotenusa la X, profe. ¿Qué hemos dicho? Que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. 3 centímetros entonces. Ajá, 13 centímetros. Esa sería la hipotenusa. 13 centímetros. ¿Y el cateto 1 cuál sería? 10 centímetros. ¿Cuánto? 10 centímetros. Ya. Ahora, observa bien. Por eso te decía que observes bien. ¿El triángulo rectángulo es todo esto o es solamente la mitad? La mitad, profe. La mitad. Entonces, cuando tú trabajas teorema de Pitágoras, no se trata de que el triángulo, si tiene 3 lados, se aplica el teorema de Pitágoras. No, solo se aplica a triángulos rectángulos. Y si te das cuenta, la mitad es un triángulo rectángulo, más no todo. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esta parte del triángulo. Si esa es la mitad,
como bien lo hemos dicho, si esta es la mitad, 5 centímetros, profesor. 5 centímetros, muy bien. Eso solamente se puede hacer en triángulos isósceles, ¿ok? En un triángulo isósceles, cuando trazamos la altura, cuando trazamos la altura, la base se divide en dos partes iguales. Entonces, de este lado vale 5 y de este lado vale 5, solo en triángulos isósceles. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale el cateto 1? 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Y el cateto 2 de ese triángulo cuál sería? X, profe. X. Ahora sí, trabajo con mi fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplaza. 13 al cuadrado. Al 5 al cuadrado. más. Y X al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169, profesor. 169. Eso es igual a 25. 25 más X al cuadrado. Entonces, 25 pasa al otro lado a restar. Muy bien. Entonces tendríamos que X al cuadrado es igual a la resta de eso. ¿Cuánto sale? 144. 144. Entonces, la potencia pasa al otro lado como Raíz. raíz. Raíz cuadrada de 144 es 12. 12. Entonces, X vale 12. Y ya está. Terminamos, chicos. Hasta ahí todo con respecto a la clase del día de hoy. Tienen su tarea, son 3 ejercicios, son similares a lo que hemos visto hoy en la clase y la resolución de la semana pasada. Y eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana con aritmética. Ya pronto van a llegar los temas para los exámenes, no se preocupen. Listo. Entonces, hasta ahí conmigo. No se olviden de enviarme la tarea mañana. ¿Listo? Nos vemos. Cuídense. Chao, profesor, Chao, cuídense. chao. Buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, profesor. Cuídense.